Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Lenín Domínguez y les estoy dando la bienvenida a esta nueva serie de videos que vamos a dedicar a la variante Najdorf de la defensa siciliana. Vamos a ir al tablero para empezar a explicar un poco cómo se llega, ¿no? E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y la jugada A6. Este es el comienzo de la Najdorf. La jugada 6 tiene como objetivo, entre otras cosas, defender la casilla B5. Vemos que es una forma de preparar el avance E5, que es una jugada que las negras quieren hacer. Estarían expulsando al caballo de D4, también ganando un poco de espacio en el centro. Y bueno, vemos que, por ejemplo, si las negras jugaban E5 en la posición con el peón en A7, en la jugada 5, existe la jugada alfil B5 jaque, que es muy incómoda, porque, bueno, el blanco desarrolla el alfil con tiempo y luego el caballo en muchas variantes va a la casilla F5. Y vemos que esta posición es considerada inferior para las negras. Por eso es que la jugada A6 resulta tan útil, porque prepara la jugada de 5 en condiciones un poco más favorables y también es una jugada bastante útil en todas estas posiciones de siciliana de manera general, porque controla la casilla B5, le quita la casilla B5 a las piezas blancas y también vemos que va a preparar en muchos casos la jugada B5. Es muy usual en la Najdorf y también en muchos otros tipos de siciliana, pero en la Najdorf en especial. Hablando un poco de la Najdorf, es muy conocida por todos. La han jugado desde campeones mundiales, Fischer, Tal, Kasparov, a jugadores muy fuertes, modernos. El propio Carlsen ha empleado, quizás de los más fuertes jugadores que la emplean con regularidad en la actualidad, por ejemplo, Bashir, Lagraf, Nepomniachtchi también, Wojtaszek también la emplea mucho. Y bueno, también voy a tratar de compartir con ustedes mi experiencia a través de los años, porque también soy de los seguidores de la Najdorf. Fue la primera apertura, la primera defensa que aprendí cuando aprendí a jugar al ajedrez cuando niño, y la mantuve en mi repertorio durante toda mi carrera, la he mantenido y aún en la actualidad la juego. Es una defensa fascinante, es una defensa de contraataque. El negro tiene siempre tiene algún tipo de contrajuego activo, es arriesgada, es aguda, pero también ofrece muy buenos chances de contrajuego activo, y por eso es muy recomendable y es muy jugada no solo por los grandes jugadores, como decíamos antes, sino también por jugadores de todo nivel. Y bueno, vamos a ir un poco a la teoría. Aquí el blanco, por supuesto, tiene muchas posibilidades. En general, una gran pregunta para las negras es dónde van a ubicar su peón de E7. Como decíamos, A6 es una especie de preparación de la jugada de 5, y la jugada de 5 no es sorpresa que sea la respuesta a muchas de las alternativas que tienen las blancas acá. Por ejemplo, jugadas como alfil E2, que es una de las jugadas principales, las negras juegan E5. En caso de G3, que es una variante bastante sólida, pero que se ha vuelto a ser popular en la actualidad, también la respuesta principal y la mejor es E5. En caso de H3 también se juega mucho E5 y quizás una de las principales. En caso de alfil E3 o E5 es una de las principales. En caso de F3 también se juega E5. Y jugadas menos usuales como A4 también suele ser E5 la continuación principal. Hay algunos casos, sin embargo, en que las negras no pueden jugar E5, y es el caso, por ejemplo, de alfil G5, que es una de las jugadas más peligrosas que tiene, una de las armas más peligrosas que tiene el blanco contra la Najdorf. E5 ahora no sería buena, porque el blanco tendría caballo F5 y
en esta posición la casilla de 5 sufre debido a la clavada del caballo de F6. Por tanto, la jugada en este caso es E6, es la principal, y bueno, aquí existe mucha teoría, vamos a hablar un poco más adelante sobre eso. O también existe la alternativa caballo B de 7, que en los últimos años ha ganado mucha popularidad, y se deja la decisión de colocar el peón en E7 o en E6, quiero decir en E5 o en E6 para un poco más adelante. Incluso en algunas variantes acá como dama E2, que es una de las principales, el negro juega H6 y contra alfil H4 juega G6 y desarrolla obviamente el alfil por G7, o sea que el peón permanece en E7 en estas variantes, un tanto parecido a las estructuras de dragón, pero la posición sigue teniendo muchas de las ideas, como vamos a ver, muchas de las ideas fundamentales de la Naidoo. Otra variante en que no siempre, o sea, en que E6 es necesaria en vez de E5 es la variante alfil C4, que ya se sigue jugando, aunque no es tan popular como lo fue hace muchos años. Era el arma principal de Fischer, por ejemplo, contra la Naidoo. En este caso E5 tampoco sería indicada porque nuevamente vemos como digamos una jugada como caballo F5, el alfil en C4 controla bien el punto de D5 y nuevamente las negras quedan en una posición inferior. En caso de alfil C4 obviamente E6 es la continuación principal, y aquí nuevamente existe mucha teoría, o sea que contra estas dos jugadas, alfil G5 y alfil C4, pues la respuesta es E6, y contra las demás variantes en general E5 suele ser una continuación bastante buena. Otra cosa que quería explicar brevemente es quizás las casillas más naturales para las piezas negras. Como decía antes, B5 siempre va a estar en la agenda de las negras, preparando B7 para el alfil, donde va a tocar E4 conjuntamente con el caballo de F6. El caballo de B8, generalmente la casilla natural para él en las estructuras de la Naidoo es D7. En D7 no solamente prepara la jugada torre C8, que es otra de las casillas naturales para la torre, o sea, para las piezas en general, la torre generalmente va en C8 porque va a actuar en la columna C, va a ser una fuente importante de contrajuego para el negro. Sino que también el caballo de D7 no solamente deja paso a la torre C8, sino que también puede venir luego a C5 para seguir poniendo presión en el peón de E4. Y bueno, vamos a ver que la presión en E4 también puede incrementarse por medio de B4 tocando el caballo de C3, que es uno de los defensores naturales del peón de E4. Estas son, bueno, quizás las casillas más naturales, más usuales, donde van las piezas negras, pero vamos a ver en el transcurso de los videos que hay también algunas otras posibilidades. Existen, dependiendo de las variantes, existen posibilidades diferentes. Entonces quería explicar un poco cómo vamos a presentar el material. Es muy popular en la actualidad hacer los videos de apertura enfocados principalmente en la teoría. Y es una buena idea, me parece una idea buena, viable, pero había pensado explorar en este video una forma un tanto diferente de hacerlo, y estaba pensando más en tratar de explicarles a ustedes cuáles son los conceptos fundamentales de la Naidoo. O sea, vamos a intentar explicar la Naidoo desde sus ideas, y es el objetivo que esto les ayude a ustedes a poder guiarse luego con una base sólida de cuáles son las ideas fundamentales, cuándo funcionan, cuándo no funcionan, qué tipo de mecanismos son los que funcionan contra cada estructura, que este conocimiento los ayude luego a guiarse y les sirva como base sólida para guiarse en medio de todo el mundo de teoría que existe en la Naidoo, que hay que decir que para jugar la Naidoo hay que estar dispuesto a estudiar mucha teoría. No pretendo tampoco decir que usted puede solamente estudiar las ideas de la Naidoo y estar, digamos, preparado 100%.
es necesario siempre estudiar la teoría, pero sí creo firmemente que un conocimiento sólido de la base, del porqué de las ideas, de las estructuras principales, de los métodos típicos, tanto para el blanco como para el negro, sí es vital para poder guiarse dentro de todo ese mundo de teoría. Entonces vamos a presentar el material de esta manera, vamos a enfocarnos más en la parte, digamos, de las ideas, las ideas fundamentales de la NIDOS, y vamos a dividirlo. Primero vamos a estudiar desde el punto de vista del blanco cuáles son las ideas fundamentales, qué tipo de estrategias puede seguir el blanco en las diferentes estructuras, y luego vamos a entonces estudiar las principales ideas de las negras. Vamos a exponer las ideas de manera separada. O sea, pienso que estudiar ejemplos por separado donde se aplica muy claramente una idea es algo que nos va a ayudar mucho a fijar la idea, a darnos cuenta en realidad de la importancia que tiene, de cómo funciona. Y lo voy a hacer así, lo vamos a hacer así, pero sí soy consciente y quiero que tengan en cuenta que en una partida pasa un poco como pasa en el medio juego. Nunca se puede hablar de un solo tema o de una sola idea. Siempre en el curso de la partida se van a mezclar todas las ideas, y pasa así con las ideas en las aperturas también. Vamos a ver que muchas veces en la NIDOS se mezclan todas las ideas y no solamente sale a reducir una, sino varias y se combinan. Pero, como decía antes, creo que estudiarlas por separado, un poco más de cerca, en ejemplos claros, puede darnos una idea bastante buena y bastante sólida de qué es lo que está pasando en la posición, y ayudarnos a guiarnos un poco en ejemplos un poco más complicados. Así es que nada, espero que les resulte interesante esta manera de estudiar la NIDOS. Quiero compartir con ustedes, como les decía antes, toda la experiencia de muchos años de haberlo jugado, de haberlo estudiado. Es fascinante la apertura, como decía antes, muy complicada, pero también ofrece muy buenas chances de ganar. El blanco puede jugar de manera quizás un poco más sólida, posicional, aunque no es lo más usual. Vemos que es más usual un juego más agresivo por parte del blanco, incluso lleno de sacrificios en ocasiones. Y muchas veces vamos a ver que una de las estrategias que usa el negro es aceptar el material, digamos, comerse todo lo que nos den, y luego es necesaria una defensa precisa. Muchas veces este es el escenario de muchas victorias de las negras en la NIDOS. El negro captura algún material y luego con una defensa precisa puede ganar. Este es un consejo que recibí desde niño cuando mi primer profesor de ajedrez, que me enseñó la NIDOS, decía esto, ¿no? Que en muchas partidas había que comerse el material y luego defenderse bien. Pero bueno, es una forma yo creo que es algo que indica que la naturaleza de la NIDOS es una apertura de contrajuego, de contraataque. El negro está siempre esperando una oportunidad para lanzarse al contraataque. Como decía, tiene siempre buenas oportunidades de contrajuego activo, y por eso es que es tan fascinante, tan interesante, y lleva posiciones tan complicadas. Espero que lo disfruten mucho, espero que esto les sirva como base y como referencia siempre. Otra cosa de los videos de apertura, digamos, enfocados solamente en variantes, me parece que obviamente van a perder un poco la actualidad en un momento cuando la teoría avance, pero pensé que un video que fuera más a la esencia, a los conceptos principales, a las ideas típicas, podría servirles a ustedes siempre como referencia, de la manera de que siempre lo puedan, siempre puedan ir a él buscando un consejo, porque va a conservar mucho más su actualidad. Así es que espero les guste, espero disfruten tanto como lo he hecho yo preparando el material, y bueno, sin más, vayan.